en zapatillas, en Encendidos en la Tarde. Turismo City presenta Derecho en Zapatillas. ¿Querés pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y compará el precio de cientos de aerolíneas y agencias de viajes. Bueno, Sergio, el sábado, la semana pasada te proponía que sigamos hablando de sucesiones, porque evidentemente es uno de los temas que más le preocupa a la gente y que más avidez tiene de información. Así que vamos con sucesiones. Así es, María. Herencias, sucesiones, juicios y cómo ahorrar en este trámite que es obligatorio, que no tiene un plazo. Una de las dudas que genera es, ¿tengo un plazo para hacer la sucesión? La verdad es que no, se puede hacer siempre. El tema es que es un paso necesario para transmitir los bienes. Y si vos querés tener todo prolijo y todo en orden, como sería lo deseable, es necesario hacer la sucesión. Yo quería simplemente contar, este tema es enorme, así que hoy me voy a focalizar en un punto cortito que es más que nada los pasos, el procedimiento y contar un caso de cómo a veces la justicia actúa para remediar situaciones de abuso en las familias, porque en la sucesión, ya lo vimos, se ve lo mejor y lo peor de las personas, en muchos casos, y los conflictos que se dan entre propios hermanos, que no deberían pelearse, porque justamente eso es una de las cosas que hace todo más caro. Cuando se pelean los hermanos, tenés que poner más de un abogado. Eso puede duplicar el valor de los honorarios. Cuando actúa un solo profesional, ahí tenés el primer consejo, los honorarios se pueden reducir a la mitad. Pero para eso es importante, por normas éticas y legales, que no haya un conflicto de intereses. Si vos estás peleada con tu hermana, no podés poner al mismo abogado. El abogado debería decir, yo no puedo intervenir, patrocino a una o a otra. Otro de los puntos es el valor fiscal o el valor real de los bienes. Vos sabés, María, que los honorarios se calculan en función del patrimonio que se transmite. Tiene cierta lógica. Algunas personas critican esto porque dicen, pero pará, si el laburo es el mismo. Es el mismo, exactamente. Eso es lo que pensamos casi todos. Eso piensan muchos. La respuesta sería, bueno, pero hay una responsabilidad mayor en tanto el bien, el valor sea mayor. No es lo mismo transmitir una sociedad que vale millones, que cotiza en bolsa, que transmitir de repente un auto estartalado, viejito, que no tiene el mismo valor. Pero, sin embargo, cuando hay bienes costosos, y ahí esto es lo importante, negocia honorarios. Hace una propuesta, hace un acuerdo, porque vos por acuerdo podés reducirlos al mínimo legal, que es un 5 o 6% de repente según la jurisdicción. Ahora, ¿cuál es el riesgo que puede haber en la transmisión por herencia o por sucesión de un bien muy costoso? En realidad el riesgo, María, que tenés ahí es que no se transmita, que no sea bien la sucesión, entonces que no se notifiquen, primero que nada, notificar bien a todos los herederos. Hubo casos donde un heredero se hace el tonto, no le avisa al resto y después se considera de mala fe y tiene que resarcirle todos los perjuicios. Entonces el abogado tiene que informar, decirle, mirá, los pasos son, primero presentar la partida de defunción, pedir el informe a juicios universales, a ver si hay o no un testamento, pedir si hay otro juicio también abierto, porque la sucesión es un proceso único y universal, justamente que abarca todos los bienes, hay un solo juicio. En fin, tenés que tener una serie de pasos, hacer bien el escrito, apurar los plazos también, por no dormirte en el sentido de llegar tarde. Si el juez te pide algo, presentarlo tarde. En fin, hay una responsabilidad profesional del abogado que al poner la firma está. Pero si algo sale mal, ¿el abogado se hace responsable? Y hay mala praxis profesional, sin dudas. Sí. Mira. Volviendo al tema, bueno, el siguiente paso es publicar edictos para que el juez examina esa documentación, la partida de defunción y todos los documentos, y publica edictos para llamar a otros herederos o notifica, en su caso si los hay, y después se dicta la declaratoria de herederos. Esto para hacerlo rápido, porque quería ir a un caso, una historia real, y la declaratoria de herederos es el primer gran punto porque te permite, entre muchas otras cosas, acceder, por ejemplo, a la cuenta de banco. Algunos bancos te piden ese documento para acceder a los saldos, o por ahí cobrar alguna jubilación ya devengada. No podés cobrar jubilaciones a futuro, pero claro, sí las devengadas. No, porque esto es importante, porque a veces pasa. De hecho, es importante avisar al ANSES cuando hay un fallecimiento. Y lo otro que también iba a decir es que una de las preguntas comunes es, por ejemplo, para ahorrar en las sucesiones, mira, yo tenía una cuenta comitente, es decir, una cuenta de inversión o una cuenta en un banco, y estaba, por ejemplo, la persona fallecida, que nunca pase, pero podría ser, no sé, madre, padre, y un hermano
a nombre de la otra cuenta, es decir, una cuenta de titularidad conjunta. Tengo que incluir eso en la sucesión, declararlo, tengo que pagar honorarios por ese valor de los bienes, supongamos que sea una inversión, no sé, de 10 millones de pesos. Hace falta porque igual con la firma de uno, como era una cuenta conjunta, se puede sacar ese dinero, se puede distribuir. Ajá. La respuesta, María, es que en realidad, en teoría legal, vos deberías declararlo, y de hecho para los fines impositivos es importante que lo hagas, pero voy a decir también la práctica de lo que mucha gente hace. ¿Qué? Se pone de acuerdo entre los herederos, los hermanos, lo sacan y va por afuera del expediente sucesorio. Ajá. Porque en definitiva no hay una necesidad real de tenerlo adentro. Es una necesidad más bien legal para emprolijar todo y para que después la AFIP te pregunte, che, pero ¿vos de dónde sacaste los 5 millones de pesos? Claro. Y mirá, es la sucesión, yo tenía la cuenta titularidad conjunta, lo repartimos, acá está el acuerdo entre herederos. Pero en la práctica se hace por afuera del expediente para no pagar tasa de justicia y para reducir el monto de los honorarios. ¿Debería hacerse esto? La verdad es que no. Mucha gente lo hace. Eso también hay que decirlo, lo digo en sentido periodístico. Lo que pasa es que los impuestos de una sucesión también son altos. Bueno, en algunos lugares hay impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que cubre no solamente la sucesión, sino el otro modo de transmitir de forma gratuita, que es la donación en vida. Es decir, te agarran por todos lados. O sea, no podés vender porque te agarran por la diferencia de compra-venta, no podés donar porque te cobran ese impuesto y no podés morirte porque cuando te morís los herederos también lo pagan. Claro. Pero bueno, hay dos cosas que dicen los abogados tributaristas que nunca se puede escapar, es la muerte y los impuestos. Así que en eso es así. Voy a contar un caso, antes quedaba un paso más de la sucesión, que era la declaratoria de herederos, y lo último, que no es menor, es la partición, es ponerse de acuerdo o pelearse, porque a veces hay peleas, por quién se queda con qué y cómo se reparte. Claro. Si no hay acuerdo, María va a ir a una subasta, es decir, el juez va a llamar a que se tase el bien con el costo de tasación y después se va a vender, pero eso implica impuestos, implica un costo mayor. Porque venderlo en una subasta no es lo mismo que venderlo de común acuerdo. Claro. Y en una subasta generalmente lo vendes por menos. Lo vendes por menos y aparte tenés un costo por todo lo que implica todo el tema ese. Traje un caso, María, una historia real. Voy a cambiar simplemente los nombres y la provincia porque yo no quiero escrachar a nadie ni citar los nombres, simplemente porque lo que interesa es la historia, lo que pasó que es 100% real. Mirá vos, era una familia y era una madre que estaba ya muy, muy mayor y tenía una hija con una grave discapacidad. Esta hija, a su vez, tenía a un hijo, que vamos a ponerle de nombre Esteban, y lo vamos a llamar Esteban el nieto justiciero. Ajá. ¿Por qué justiciero? Porque la abuela, que había fallecido, tenía también otro hijo, que vamos a llamar Luis, el tío ambicioso. Ajá. Es decir, tenemos por un lado a la abuela, que era vulnerable porque estaba muy mayor y porque firmó un documento en el cual le cedía a Luis la propiedad, una propiedad de un campo, por un valor muy menor al que tenía. El campo valía $120.000 y firmó una cesión onerosa, es decir, por plata, por solamente $10.000. Es decir, la abuela le vende a uno de los hijos, en lugar de la otra hija, que tenía una grave discapacidad, un campo por $10.000. Esto antes de fallecer. Es decir, es como que se desprende de los bienes la abuela. Es como que se lo regala. A favor de uno de los hijos, y la otra hija con discapacidad quedó perjudicada y el nieto quedó perjudicado, porque el nieto también tiene derecho porque participa un poco de esos bienes. Después la mamá lamentablemente fallece, es decir, la otra hija, llamémosla María, ya digamos sale de la escena porque es la hija discapacitada que falleció, pero el nieto tiene derecho porque asume lo que se llama la representación, es decir, era la pelea del nieto, es decir, el Esteban, el hijo de la mamá discapacitada, contra el tío, que se quedó con el campo porque la abuela le había, entre comillas, vendido ese campo por un valor muy menor al que tenía de mercado. Los jueces tuvieron que analizar ahí, en este caso real, en una provincia, si ese acto había sido o no simulado, si había sido o no a un precio real. Se hizo una pericia, se llamó a una tasación y se descubrió que el valor de los bienes era muy menor. Y entonces que Luis había hecho una suerte de maniobra, un acto doloso para
perjudicar al resto de los herederos y fue una venta simulada. Claro. La simulación, María, en principio delito. claro, sería un acto ilícito civil. Podría ser también un delito si fuera una estafa, pero acá en realidad lo que se probó fue que el Luis había modificado el precio, justamente un precio ficticio, precio vil, para quedarse con ese inmueble, un valor que no tenía sentido. Además se tuvo en cuenta la vulnerabilidad, la discapacidad, que la abuela estaba muy mayor, que no podía quizás haberse dado cuenta Claro, de esto. como que la envolvieron a la abuela y la convencieron de que haga eso. Y todas esas presunciones, porque en estos casos, además, la prueba no es directa. Que alguien va a decir, no, esto en realidad vale tanto. O sea, son un conjunto de hechos que a los jueces los convencieron de que en realidad este tío vivo, para ponerlo de algún modo, se aprovechó de la vulnerabilidad tanto de la abuela al firmar la cesión como de su otra hija, de su hermana en realidad, discapacitada, que no participó de esa sesión y no se le dio nada. Recordamos también uno de los principios que hemos visto en este programa en Encendidos, y si prestaron atención en la clase, sabremos que cada hijo, cada hija en Argentina se le debe tratar de igual manera. Sí. Hay una fuerte intervención del Estado, en este caso a través de la ley, que es el Código Civil, para que a cada hijo se le garantice una porción legítima, equitativa, igual prácticamente. Puede haber una disposición de los 2/3, una mejora, sí, por vía de testamento, pero como regla general, toda donación en vida, en este caso se consideró como una donación más que una venta, es un anticipo de herencia y por ende entran las acciones de reducción y de colación. Es decir, los otros hijos tienen derecho a que también se les respete ese valor. Claro. A mí me encantaría que hagan preguntas. Ahí en Twitter puse que iba a estar acá como todos los miércoles en Encendidos y hubo, María, igual, un montón de preguntas. Así que sí. Bueno, lo que sucesiones, preguntar, herencias, es todo un tema. es Así todo un que tema. Abiertas las preguntas para que en el segundo bloque de Sergio sean respondidas. Bárbaro. Turismo City, paga menos por viajar.